y bienvenidos a este espacio de artes, el arte en tus manos. Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez los saludamos. Hola Alfredo, ¿listo para comenzar el recorrido de hoy? La verdad estoy listísimo, pero ¿a dónde iremos hoy? Conoceremos dos joyas de nuestro patrimonio cultural, pero antes de revelarles cuáles son, revisemos qué es el patrimonio y por qué es importante preservarlo. Para ti, ¿qué significa patrimonio cultural? Si a mí me preguntan, yo pienso en nuestro pasado, en ruinas o sitios arqueológicos, por ejemplo. Pero busquemos la definición en este diccionario. Si ustedes tienen un diccionario o una computadora a la mano, ayúdenos a investigarlo y compartan la que mejor les guste. Ajá, aquí dice, patrimonio, conjunto de bienes que una persona obtiene por herencia familiar. De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitimos a las generaciones futuras. Además, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. También comprende tradiciones orales, rituales, actos festivos, conocimientos y artesanías. ¡Wow! En México tenemos una gran riqueza patrimonial. Y en nuestra sección de los tesoros a la memoria, vamos a conocer una obra importantísima de ingeniería virreinal. Se trata del acueducto del Padre Tembleque. Entonces, nuestro programa de hoy estará de lujo, porque vamos a recorrer parte del kilométrico acueducto acompañados de la historiadora María Castañeda de la Paz, quien es experta en esta maravilla. Así es, Fernanda. Además, en nuestra sección Bajo la Lupa, conoceremos la obra de uno de nuestros pintores más importantes, José María Velasco. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por venir. Y bueno, ¿cuáles son las razones principales para que se comenzara a construir este acueducto? Bueno, Otumba es una provincia en el Estado de México que se caracteriza por la aridez de su paisaje y la carencia de fuentes naturales de agua, es decir, no hay lagos, ríos o manantiales. Entonces, la población lo que estaba acostumbrada era vivir del agua de la lluvia, la cual recogían en unos depósitos artificiales hechos a mano sobre la tierra, ¿no? Empiezan a escarbar, hacen estos depósitos donde recogen el agua de lluvia. Pero claro, eso no es suficiente para el año entero. El pozo se va secando, se va llenando de animales, de hojas. Y bueno, las aguas pues, no son tan buenas como para el humano, ¿no? Para la salud humana. Lo que sucede además de este problema que tiene Otumba con la sequía es que está situada en una encrucijada de caminos. Es decir, por ahí pasaban numerosos viajeros, tanto personas naturales originarias de aquí como españoles, que iban a Meztitlán, a Minas de Pachuca, al Pánuco, a Veracruz, Tlaxcala, Puebla, la Ciudad de México, todo el mundo pasaba por Otumba. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues Otumba no tiene agua y la gente necesitaba parar ahí, descansar, beber, bañarse, darle de beber a los animales y claro, esto empieza a suponer un problema muy fuerte entre la población que pasa por ahí y los locales, los naturales de esta localidad. Entonces esto comienza así a crear un enfrentamiento muy fuerte entre los viajeros y la población local. Y entonces empiezan a intervenir los frailes para construir un acueducto que era necesario para todos, ¿no? Y entonces se establece un convenio con las autoridades locales, las autoridades indígenas en 1553. Es un contrato único. En el centro de México, por lo menos, que es el área que yo trabajo, no conocemos otro contrato entre autoridades indígenas y luego entre autoridades indígenas y españolas, porque en realidad es un doble contrato. Y ahí entonces todos se ponen de acuerdo en sacar el agua de estos manantiales que están a los pies del Cerro del Tecajete para llevarlas a Otumba.
Entonces se le escribe al rey de España y se reactiva un contrato previo, que era el de 1541, donde se le pide al rey exentar a la población del pago de tributo, es decir, a cambio de construir esta obra hidráulica, no tener que pagar el tributo. Y así es como comienza el trabajo y se inicia en 1555. Mientras se firman los contratos, se dan los permisos. 3 años después había muy poco construido. En realidad se tuvo que almacenar todo el material a los pies del Cerro del Tecajete y se construyó una primera arquería. Todo eso tarda 3 años en construirse. Y ahí la población y el fraile, Fray Francisco de Tembleque, se ve en un dilema porque ya han pasado los 3 años que le dio el rey y la obra tarda muchísimo más en construirse. El padre Tembleque, bueno, lo que sabemos de él es que viene del pueblo de Tembleque en la provincia de Toledo, en España. Su apellido original no lo conocemos por esa costumbre de los frailes de ponerse como apellido el lugar de donde provienen. Entonces, por eso inferimos que es del pueblo de Tembleque en España. Y bueno, llega con Fray Juan de Romanones, que es otro fraile muy importante que destaca mucho por su saber en la lengua náhuatl. Tembleque también hablaba náhuatl. Y fue guardián del convento de Otumba entre 1555 y 1558. Entonces, mientras él es guardián del convento de Otumba es cuando él emprende esta obra, pero de Tembleque mucho más no sabemos. Lo que vemos es que los frailes tenían bastante conocimiento de ingeniería hidráulica. A través de las obras que hacen otros frailes en otros conventos, vemos que ellos se basaban en el libro o en el tratado de Vitruvio, de un romano, y siguen las instrucciones de cómo construir un acueducto. Entonces, claro, el problema con Tembleque es que hasta hace muy poco siempre se decía que era un pobre hombre que había tenido que contar con la ayuda divina para construir este gran acueducto. Sin embargo, a partir de mis investigaciones, pues veo que los frailes estaban bien preparados en la construcción de este tipo de acueductos que son de tradición romana, y son los que realmente en los diferentes pueblos de lo que ahora, bueno, de lo que fue la Nueva España, ellos son los encargados de traer agua de diferentes fuentes, siguiendo estos tratados de la época romana, de arquerías. Además, Tembleque tuvo que sortear barrancas, hondanadas, cerros, o sea, el paisaje no es plano, liso, y el acueducto va en línea recta. Entonces, para llevar el agua desde un punto a otro tan lejano, por una pendiente tan débil, tenés que tener conocimientos de arquitectura e ingeniería hidráulica, y Tembleque lo tenía. Y desde una perspectiva arquitectónica, ¿cuál sería la importancia de esta obra? Arquitectónicamente, pues yo lo que veo es, es una obra de ingeniería civil muy importante, está muy bien pensada, es una construcción muy sólida que todavía pervive en el tiempo, construida en el siglo XVI. Entonces es la solidez y la introducción también de esta novedad de acueductos en los que el agua circula por la parte superior de esas arquerías, pues es algo muy novedoso en lo que fue la Nueva España, porque era traído de Europa, pero que los españoles tenían de herencia romana, que luego reutilizan los árabes y luego es traído aquí a las Américas. Toda obra que ha pervivido a lo largo del tiempo forma ya parte de la historia de México y de su patrimonio. Es fundamental porque te habla del pasado, de la historia del país y del esfuerzo de personas, en el caso del acueducto, de cientos de personas en la construcción de una obra como esta. Es una obra funcional, pero a la misma vez es una obra de importancia estética. A la vista es muy bonita, impresiona, y más que ver la obra en sí, cuando apreciamos una obra de arte, tenemos que ir más allá de lo que vemos, más allá de la parte descriptiva. Y eso es lo bonito, ¿no? Cuando nos acercamos a una obra de arte. Da igual que sea un cuadro, la Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología e Historia, o en este caso el acueducto. Son obras que están hechas por personas
que nos hablan de un momento histórico. Y creo que desde ese punto de vista es como tenemos que apreciar estas obras que, como digo, hoy forman parte de la historia y del patrimonio de México. Muchas gracias, doctora María Castañeda. Qué monumental obra llevó a cabo Fray Francisco Tembleque y qué importancia tuvo para todos los habitantes de esa zona. ¿Y ustedes ya conocían este acueducto? Los invito a que organicen un viaje con su familia por algunos de sus tramos para que, en vivo, puedan darse cuenta de la magnitud de esta obra. Nuestro programa no termina aquí. Como les platicamos al principio, también vamos a conocer otro ejemplo de nuestro patrimonio cultural, mejor dicho, patrimonio artístico. Se trata de la obra del magnífico pintor José María Velasco. Así es, Fernanda, y también lo haremos con una gran experta en el tema, la maestra María Elena Altamirano, quien además de explicarnos la importancia de la obra del artista, nos compartirá algunos datos interesantes sobre su vida. Pero antes de platicar con la maestra María Elena, les propongo que lleguemos un poco más preparados y veamos una breve cápsula para saber quién fue José María Velasco. José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco Gómez Obregón. Mejor llamémoslo solamente José María Velasco. Nació en el Estado de México, en Temascalcingo, para ser exactos, en 1840. Cuando tenía 9 años de edad, él y su familia se trasladaron a la Ciudad de México, y muy poco tiempo después su padre falleció, por lo que José María tuvo que trabajar en una tienda de ropa. Pero eso no impidió que estudiara su gran pasión en la vida, el dibujo. Así que decidió inscribirse en horario nocturno en la Escuela de Bellas Artes, en ese entonces la Academia de San Carlos. A sus 18 años ya dominaba la materia de perspectiva y le ofrecieron dar clases en San Carlos. Pero él continuó con estudios de otras disciplinas como anatomía, geografía, geología, zoología, arquitectura, matemáticas y física. Dentro de su obra destacan los paisajes, principalmente dedicados al Valle de México, que son considerados símbolos de identidad nacional. Les apuesto a que ya habían visto una obra de José María Velasco. Esos paisajes son inconfundibles y qué personaje tan increíble. Imagínense a los 18 años ser maestro de la Academia de San Carlos y además empezar estudios de ciencias naturales. Sin duda, un personaje prominente en nuestra historia. Pero acompáñenos a conocer más de este pintor y de su obra en Bajo la Lupa. Vámonos a platicar con la maestra María Elena Altamirano. ¿Nos podría decir cuál es la importancia en la obra plástica de José María Velasco, su conocimiento de otras disciplinas, principalmente científicas? José María Velasco entró a la Academia de San Carlos a los 15 años y ahí empezó ya a dibujar más formalmente con sus maestros, y a los 18 años entró ahí, se quedó en la Academia de San Carlos, pero ya como alumno supernumerario. Y resulta que en ese momento en la Academia de San Carlos él lleva, pues todas las materias que van en relación con la pintura, con el dibujo, y tiene todavía una gran inquietud de que él le quiere saber que aquello que está representando, sea un árbol, sea una hoja, quiere saber qué es. Por lo tanto, simultáneamente a la carrera de San Carlos, para cuestiones de la pintura de paisaje, él ingresa a la Escuela de Medicina para llevar ciencias. Y entonces, simultáneamente, él estudió ambas carreras. Por un lado, la cuestión plástica para ser paisajista, pero por otro lado, él estudió, por supuesto, biología, geología, la cuestión de zoología, volcanes, anatomía de los animales, anatomía de la gente, ya en un nivel de científico. Y curiosamente, las dos carreras, tanto de artes plásticas como de la carrera de ciencias en la Escuela de Medicina, las llevó paralelas. Entra Velasco a San Carlos, había ya habido una reforma bastante importante desde la época de Santana en 1843,
que le dio una buena cantidad de presupuesto para poder remodelar los estudios y la academia misma. Y entonces empezaron a traer Javier Echeverría era el director, y empezó a traer algunos pintores, escultores, grabadores de Europa para que fueran maestros de San Carlos. Él muere, o sea, Echeverría muere en 1852 y le sucede en el puesto Bernardo Couto, que él empezó a tener nuevamente nuevos maestros de grandes especialidades, de gran prestigio por su obra en Europa, los trae y además conforma una junta de gobierno con lo más prestigioso que había en México, de abogados, pintores, poetas, científicos, diplomáticos que conformaban la Junta de Gobierno de San Carlos. O sea que es un momento de gran esplendor de San Carlos cuando entra José María Velasco. Y justamente en 1855 llega, procedente de Italia, Eugenio Landesio, que va a ser su maestro de paisaje. Velasco, cuando termina la carrera en 1868, hace, junto con algunos investigadores de ciencias, de botánica específicamente, empieza a hacer una serie de láminas de la flora del Valle de México. Y entonces es tal el éxito y tal el prestigio que tiene Velasco como conocedor de plantas y como conocedor del dibujo y la cuestión plástica y el color, que entonces en esa época se formó la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que la formaron científicos de su momento, y Velasco fue uno de los fundadores. Él publicó ahí muchísima obra plástica, dibujando o pintando las investigaciones de otros investigadores. Entonces, él las ejemplificaba con dibujos y pinturas. Pero al mismo tiempo, José María Velasco aportó investigaciones propias sobre plantas, sobre animales, por ejemplo, los colibríes, sobre plantas medicinales, sobre volcanes, incluso también tuvo injerencia en la arqueología. O sea, realmente Velasco era un hombre como del Renacimiento, con una cultura vastísima donde entraba prácticamente de todo. ¿Qué aportaciones realizó José María Velasco al estudio de los ajolotes? Velasco fue el pionero en que investigó la transformación, la metamorfosis del ajolote, que fue la especie de Ciredón, la que él investigó. De hecho, se llama Ciredón tigrinis. Es la que él estudió desde que está el ajolote pequeñito en los lagos, cómo sale de ahí, cómo se transforma, cómo pierde las branquias. O sea, toda esa transformación del ajolote es una investigación de Velasco. Él en su casa tenía frascos en un laboratorio que tenía para ir viendo cada una de las etapas de la transformación del ajolote. Y esta investigación, que la publicó en la Revista de la Naturaleza, tuvo premios nacionales e internacionales, al grado que, porque fue una aportación importantísima, al grado que entonces a ese ajolote ese ciredón que él descubrió y que él estudió su transformación, se le llamó Ambistoma velassi, como honor a Velasco por haber hecho su investigación de la metamorfosis de este ajolote o ambistoma. ¿Qué es lo que caracteriza la obra plástica de Velasco? Desde el punto de vista artístico, ¿cuál es su relevancia? Cuando Velasco pintaba, él hacía primero una serie de bocetos a lápiz, luego bocetos al óleo, luego una primera versión del paisaje que quería representar, y luego una versión de taller ya con las proporciones que él quería, pero ya previamente estaban solucionadas la cuestión de la composición, de la paleta, de los colores que quería usar y de qué quería incluir en ese paisaje. Ahí es donde se ve que Velasco
es el primero que incluye y que mezcla conocimientos de ciencia en su pintura. Pero además hay algo muy interesante. Velasco, aunque estudió junto con una serie de alumnos, muchos de ellos muy destacados y con maestros muy destacados como Landesio, la pintura de Velasco hay un momento que se desconecta de las influencias de los maestros, que son más almibarados, con más atardeceres más rojizos, y empieza a pintar realmente la transparencia del Valle de México. Y con una característica muy particular, que es la perspectiva que logra Velasco, no la logra ningún pintor. ¿Por qué considera que fue nombrado patrimonio artístico? ¿Qué implicaciones tiene esa clasificación? Lo que sucede es que esto fue a principios del siglo XX, cuando se consideró que era importante que algunos pintores, especialmente José María Velasco, que fue con el que empezaron, era tal su calidad de pintura que no querían que saliera del país, que saliera de México. Y entonces se hicieron una serie de leyes para proteger la pintura de José María Velasco, entre algunos otros como Rivera, como Clemente Orozco, como Atl, en donde no se pueden sacar del país si no hay un permiso especial para una exposición, etcétera, pero no pueden ser llevados y traídos, o sea, no pueden salir del país tan fácilmente como en otros países, sino que hay reglas que algunos autores, como los acabo de mencionar, protegen su obra para que no salga del país. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, maestra. De verdad, yo aprendí muchísimo. Yo antes conocía a José María Velasco nada más por sus cuadros. Y ahora que nos está platicando su lado científico, de verdad, puedo decir que es un artista completo. Entonces, muchísimas gracias por tan valiosa información. Para mí fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra María Elena Altamirano Piole por haber compartido con nosotros su conocimiento sobre este fascinante tema. Pienso que cuando se pueda hay que ir a conocer la obra de este emblemático artista. Definitivamente, Fernanda, y ojalá los hayamos contagiado de la inagotable curiosidad por seguir conociendo ejemplos de nuestro patrimonio cultural. Y con lo que hemos aprendido hoy, compártanos en nuestras redes algunas fotos si en su comunidad identifican alguna muestra de patrimonio cultural. Y no olviden que este programa es de ustedes. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de jóvenes en casa. Escríbanos, comenten y hagan sus aportaciones. ¡Hasta pronto!